Buenos días, les damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Como siempre, estamos aquí todos los viernes discutiendo diferentes temáticas de la realidad social panameña con el objetivo de dar respuestas desde una perspectiva sociológica y de las ciencias sociales a lo que ocurre en nuestro país y en la región latinoamericana principalmente. Como hemos dicho, es costumbre, este es un programa de entrevistas. Todos los viernes que podemos traemos algún invitado para hablar de algún tema de la coyuntura nacional. En este mes hicimos dedicación exclusiva al mes de la patria y hemos invitado a diferentes especialistas del Departamento de Historia para conversar sobre diferentes perspectivas y de la importancia del desarrollo de la historia en Panamá y de precisamente la vinculación con el desarrollo de la identidad nacional. Nosotros tuvimos en las primeras semanas, tuvimos al profesor Jonathan Chávez, que nos habló muy bien sobre las definiciones de identidad nacional y la importancia de que sigamos trabajando para que en los imaginarios sociales se pueda reconocer cada vez más la importancia de nuestro pasado para, como siempre dicen en el cliché, no repetir la historia en el futuro. La siguiente semana tuvimos a la profesora Mirna Ortiz, directora de la Escuela de Historia, donde también habló de la importancia del currículum y precisamente de algunos aspectos que tienen que ver con la obligatoriedad de la historia en la formación académica de nuestros estudiantes. Antes de presentar a nuestro panelista invitado el día de hoy, es el profesor Fernando Aparicio del Departamento de Historia. Profesor Aparicio, salude. Bueno, gracias por la invitación, profesor Lazo, y a todos los oyentes. Espero que no los aburra y los entretenga. No nos vamos a aburrir, profesor, definitivamente que no. Bien, antes de darle la palabra y entrar en la temática específica, su servidor José Clemente Lazo, como siempre aquí, coyunturalmente director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Estamos en la espera de la profesora Yanina Isabel Castro Campbell, que en algunos minutos se nos va a sumar a este panel para efectivamente hacer las preguntas respectivas. Antes de entrar en materia, siempre hacemos aclaraciones con respecto a algunas actividades que el Departamento de Sociología viene desarrollando en estas últimas semanas. Ya casi estamos en la recta final de la culminación del cierre, precisamente el descanso obligatorio por vacaciones. El 13 de diciembre salimos, el 13 de diciembre precisamente es el último programa de perspectiva sociológica de este año. Debo dar la noticia, estamos muy emocionados y contentos porque nuestro rating ha sido arrasador en esta emisora y nos han ampliado nuestro tiempo a 1 hora, dado que nos hemos quejado constantemente de que nos quedamos cortos en el tiempo. Se nos ha concedido de ahora en adelante en este programa 1 hora, así que estamos bastante contentos con respecto a esta buena noticia que tenemos el día de hoy. Bien, sin más, nosotros vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho en el Departamento de Sociología. En el último tiempo tenemos que destacar definitivamente que hoy, principalmente en la discusión del anteproyecto de reforma a la Caja de Seguro Social, tenemos participación de la Escuela de Sociología. Hoy habla en la Asamblea Nacional de Diputados frente a este proyecto el profesor José Antonio Cambra, director de la Escuela de Sociología. Recuerden, yo soy el director del departamento, él es el director de la escuela, donde se van a esbozar algunos puntos desde el punto de vista sociológico que permitan darle alguna claridad a los diputados referente a la situación que se está presentando frente a este anteproyecto de ley, que definitivamente nos deja muchísimas dudas. Nosotros sabemos que esto se va a extender, esperemos que no haya una aprobación rápida de esto, sino se requiere la discusión respectiva, principalmente desde la posición que la Universidad de Panamá ha establecido sobre la vuelta al sistema solidario como base fundamental para mantener esa solidaridad y esos derechos de los que se vayan a jubilar. También tenemos la participación allí en la Asamblea de Diputados, como ha sido anunciado, del señor decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Olmedo García. También va a estar esbozando las posiciones y reafirmando la posición que la Universidad de Panamá ha establecido frente a esto. Creo que hay que destacar precisamente que han habido participaciones de diferentes estudiantes que pertenecen a la Universidad de Panamá, donde en alguna medida nosotros permitimos que participen y efectivamente creo que es necesario para este país. Bien, sin más entonces nosotros tenemos que decir que efectivamente cerramos el año con satisfechos del trabajo realizado, principalmente en términos académicos. Logramos la aprobación de una maestría
en sociología que ha funcionado muy bien y que culmina el próximo año. Y en efecto tenemos la preaprobación del doctorado en sociología que se estará abriendo, esperemos nosotros, para finales del próximo año o inicios del 2026. Lo vemos de esta manera. También a principios del próximo año estaremos publicando la revista panameña de Sociología en su tercera época. Estamos precisamente cumpliendo con los requisitos que la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado nos pide para efectos de lograr la publicación de la tercera época de la revista panameña de Sociología y lograr la indexación necesaria para que tenga el reconocimiento internacional que se merece. También el próximo año estaremos haciendo algunas publicaciones. Tenemos la posibilidad ahora de construir un manual metodológico para el desarrollo del componente social de los estudios de impacto ambiental, donde los sociólogos participan desarrollando principalmente la participación ciudadana y los diagnósticos de las variables socioeconómicas y socioculturales que se ven afectadas por diferentes tipos de proyectos. Este manual metodológico dará lugar precisamente a que los especialistas tengan un parámetro metodológico reconocido por especialistas de muchos años que les permitan hacer estudios con el nivel científico que se requiere. Este documento esperemos esté a finales del primer semestre del próximo año. También estamos concluyendo ya el informe final de la investigación sobre percepción social del cambio climático. Principalmente hemos visto y hemos analizado ya los datos, se está escribiendo el informe en este momento, en donde aparecen los hallazgos sumamente importantes sobre el reconocimiento que tiene de la importancia o la gravedad del problema que está generando el cambio climático en el país, principalmente en términos de inundaciones, mayores precipitaciones, bajas en la calidad tanto del agua como de los alimentos que se producen. Son hallazgos que la gente resiente constantemente y lo más interesante todavía, presentan una disposición importante a participar de las dinámicas que nos permitan a nosotros en dos dimensiones: uno, mitigar los efectos que está teniendo el cambio climático, y dos, precisamente generar los procesos de adaptación como todo el mundo en este momento. La COP29 acaba de aprobar 300.000 millones de dólares para los gastos precisamente en los países subdesarrollados, monto que sale de los países desarrollados a los países subdesarrollados, para efectos de emprender dinámicas que puedan reducir o mitigar y también adaptar a las poblaciones frente a los riesgos que se producen en este tema particular. También tenemos para el próximo año, vamos a estar presentando los resultados de una investigación sobre migración en el Darién que hicieron los estudiantes de sociología con profesores en conjunto con los Médicos Sin Fronteras que se fueron sacados de este país, y que en efecto plantea precisamente un conjunto de recomendaciones frente a la necesidad de que los gobiernos empoderen y precisamente el enfoque siempre sea de derechos humanos. Bien, nosotros tenemos estas informaciones, estamos muy contentos, como dijimos, por la nueva noticia que tenemos, que este programa se extiende 1 hora. Los invitamos a seguirnos principalmente en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, en donde están todas las actividades que venimos desarrollando desde las ciencias sociales y que en alguna medida permiten precisamente lograr que la universidad, desde el punto de vista de las ciencias sociales, se proyecte en términos de extensión hacia la realidad social del país, y que los tomadores de decisiones tomen en consideración estos productos científicos académicos que se producen dentro de la universidad. Bien, vamos entonces a entrar directamente en materia. Tenemos aquí al profesor Fernando Aparicio. Como dijimos, estamos haciendo un tributo a la patria, y en este caso vamos a conversar sobre la historia, profesor, la historia como disciplina. Eso va a ser uno de los temas que vamos a tocar hoy, los eventos históricos que estamos celebrando y que en alguna medida mucha población, y lo que nos preocupa principalmente, participan de desfiles, participan de los actos cívicos respectivos, pero a veces no tienen ni la conciencia ni el conocimiento real de lo que significan los eventos históricos que nos llevaron a construir esta nación tal cual y la conocemos el día de hoy. Bienvenido, mi querido profesor Aparicio. Esta es la primera de muchas veces que será invitado a su programa Perspectiva Sociológica. Adelante. Bueno, gracias por la invitación. Quizás debemos comenzar por preguntarnos, el 28 de noviembre, ¿cómo se celebra en la ciudad de Panamá?
Su celebración la rescata el ciclo de la chorrera a fines de la década del 60. Y luego en el 80 se va para Boquete. Y en Panamá, pues nada. Obviamente hay una intención de olvido de esa fecha. Y esa intención de olvido se da en 1903. Porque hasta ese momento, la fiesta más importante política del país era el 28 de noviembre, aquí en la ciudad capital. Era el día de la corrida de toros, no había desfile, lo que había era pues las bandas tocando, etc. Y el otro día, el 3 de noviembre de 1903, por la independencia, y el 4 de noviembre hay todos los eventos públicos, todos hacen el 4 de noviembre, pero del año siguiente. Algo, un evento protocolar el 3, acto masivo el 4, porque realmente hay alguna duda, a veces le damos el 3, que fue el día que el pueblo declaró, o el 4 que las autoridades declararon, ¿no? Se confusión allí. Y cuando llegó el 28, pues la gente lo celebró, pero realmente no hubo una celebración oficial como tal, además el alcalde hizo algo. Pero poco a poco la necesidad del grupo, de la élite que da el golpe, da el movimiento de independencia y lo gesta, de afirmar su proyecto, hace que le den importancia al 3, 4, al 5 en Colón, y poco a poco el 28 va quedando con una relegación, un papel de celebración popular, hasta que 10 años después pues ya desaparece. Entonces, eso, el 28 de noviembre se le quita importancia y paulatinamente se va olvidando. Porque no se le interesa a esta élite, el 28, le interesa afirmar su identidad como grupo dominante legitimado a través de los festejos y celebraciones. Así que es como un asterisco ahí. Y si pensamos en el 10, es un asterisco en el asterisco. El 10 de noviembre se celebra fuera de la Villa de los Santos desde hace 50 años. O sea, eso que vemos hoy que se celebra por todos lados, Claro. hace 50 años eso no existía. Y cuando comienza hace 50 años, que es Chorrera y aquí en San Miguelito, una celebración de un comité cívico sin mayor reconocimiento, sin mayor importancia, hasta que poco a poco la va obteniendo, pero apunta a ese comité cívico y los municipios medio al margen. ¿Por qué? Porque tampoco le interesa el 10. Claro, o sea, que hay intereses de una élite particular que ha destacado las fechas y que ha comercializado estas de manera que la han guiado. Eso desnaturaliza precisamente la historia tal como la conocemos. Bueno, por supuesto, entonces, claro, del 28 no sabemos nada, del 10 hablamos del grito de Rufina y hablamos del grito de la Villa, en tanto que la independencia es el 3, de los siglos patrios el 4, la afirmación de Colón el 5, que es parte del mismo proceso político. O sea, porque la misma élite que organizó el movimiento del 3 es la élite que nos está, no diría gobernando en el sentido político, pero sí rigiendo desde el punto de vista económico, social y cultural. Excelente. Mire que hay varias cosas, porque como usted dice, esto se ha manipulado con la visión racional de intereses particulares de una élite que al final desemboca en elementos también de tipo comercial. Y esto empieza a desnaturalizar la identidad y el conocimiento que tiene la población frente a los significados que producen los eventos sucedidos. Y es tanto así que nosotros hablamos, o se habla, ayer se decía, la independencia de Panamá de España. Y mucha gente habla de 1903 como la separación de Panamá de Colombia. ¿Son dos procesos distintos, conceptualmente hablando, o realmente hay una independencia en 1903 como tal? Vamos a ver. El término separación viene del derecho civil y viene del derecho canónico. Y comienza por el hecho de que es una pareja casada, en la cual generalmente el marido es el borracho, irresponsable, el mujeriego, y tiene de todo lo que quiere ahí. Y la imagen de la mujer pura y qué sé yo, esa es la imagen tradicional. La mujer pide socorro al sacerdote. Y el padre de socorro del sacerdote lleva al obispo hasta que finalmente le concede una separación de cuerpo. ¿Ya? En ese sentido, pues ella no se puede volver a casar, pero por lo menos el marido tiene que cumplir con algunas obligaciones mínimas que nunca las cumple, pero ella tiene ahora recupera un poco de independencia. Mientras el marido sigue haciendo pues
viene siendo antes, pero ahora viviendo en otra casa. Pero la separación de cuerpo implica la posibilidad de retorno. La separación implica la posibilidad Claro de que volver a sí, unir. claro que Hay sí. una reconciliación y se una nueva. Claro, por cualquier consideración, porque de hecho, porque la vida es la vida y las parejas se separan y pues por unirse y qué sé yo, quizás dentro de 40 años después, 50 años después. Mira, gente que se separa y nunca se divorcia, hacen su vida, que no se divorcian, porque los casados por la iglesia, entonces no me puedo separar. Entonces la separación implica en ese momento un poco la posibilidad de integrarse, de recuperarse, y eso nosotros pusimos en el discurso colombiano regularmente. Ojalá Panamá reconcilie, qué sé yo, somos hermanos. Pero no, para mí fue un acto político de independencia, porque se crea un Estado nacional distinto, que a partir de ese momento comienza a tener una vida política distinta. Eso es acto de independencia. Entonces la gente me dice, ¿cuál es la independencia? ¿El 3 o el 21? Las dos. Hemos sido un Estado dependiente, dominado, y hemos tenido separación de dos entidades políticas a las cuales nos incorporamos. Pero igual pueden ser tres si consideramos nuestras relaciones con Estados Unidos y no sé en el futuro. O sea, los movimientos de independencia que son rupturas de regímenes políticos, justamente depende de la historia del régimen político. No seríamos el primer país del mundo que tiene una o dos, tres independencias distintas, porque ha sido dominado por un cierto sector, se independiza coyunturalmente, luego lo domina, luego se independiza, y ahí nos podríamos ir. Ok, eso es interesante para el tema conceptual y entenderlo como tal, porque en efecto entonces lo que concluimos es que es una independencia, punto. Ahora, en términos generales, ¿cómo usted ha percibido, o en los estudios que ha realizado anteriormente, ese cambio en la visión del panameño común, de pensar del imaginario como tal de lo que representa las independencias o los días patrios en este mes? Porque yo tengo la sospecha de que años anteriores o décadas anteriores había quizás un mayor nivel de reconocimiento, de identidad o de importancia, que quiero pensar que está unido precisamente a la lucha por la reversión del canal hacia Panamá, y que destacaba quizás un poco más lo que fue nuestra historia y principalmente cómo fueron dándose los hechos hasta llegar a este punto. Hoy yo puedo tener la perspectiva de entender de que las nuevas generaciones no ven o no entienden la importancia de los procesos históricos que nos ha llevado a este punto como tal, y que precisamente no ha sido muy apoyado por el sistema educativo como tal. Cada vez más en los eventos la gente siente la obligación de ir y de reconocer a la patria como tal. Tenemos también las marchas del 9 de enero, que la gente prácticamente no le da importancia a un día tan importante que muchos consideran es la real independencia de Panamá, dado que los hechos de 1903 destacan precisamente élites económicas, tal cual lo plasman la leyenda negra y principalmente el profesor Beluche en su libro que ha escrito sobre la verdadera historia de la independencia de Panamá. Entonces, ¿cómo vemos esos cambios de perspectiva que se ha tenido con las nuevas generaciones y qué hacer para efectos de una recuperación como tal? Bueno, primero que en el proceso de construcción del Estado Nacional y de la nación como entidad política, a esa generación de 1903 le interesaba hacer todo lo posible por construir un país que se reconociera la integridad del territorio. O sea, es una tarea del Estado Nacional ir conformando un imaginario sobre la nación. Y eso comienza muy temprano, ya desde el 28 de noviembre de 1903 tenemos el primer, noviembre de 1903 tenemos el primer opúsculo de Valdés sobre la independencia. La primera publicación sobre la historia de la independencia. En 1903. Sí, en 1903. Ahí, escrito apresuradamente, lo que él hace es recoger las actas de solidaridad de los municipios, que lo envían a la ciudad capital para decir, pasó esto y los municipios están de acuerdo, así que el movimiento apoyado por la mayoría del país. Claro. Y de ahí en adelante, pues, ya te decía, el año siguiente, la celebración de la independencia, el 3 acto protocolar, el 4 acto masivo, el 5 en Colón, y de ahí adelante ese hecho se ha convirtiendo como un elemento clave alrededor del cual ir aglutinando una construcción nacional
y la necesidad justamente de los sectores sociales ilustrados de ir fortaleciendo ese espíritu independiente. Ahora, en ese momento también hay otra amenaza que nos la describe Eusebio Mendoza, cuando dice: gente que participó en el movimiento de independencia no estaba interesada en la independencia, estaba pensando en la elección. Entonces, gente poderosa que participó en el movimiento, en los grupos más ricos del país, pensaban que esto iba a ser el modelo tejano, ¿no? Claro. No estamos independientes, hacemos un tratado con los Estados Unidos, luego le pedimos la anexión y una estrellita más y nos resolvimos este problema. La independencia es un paso hacia y no una construcción todo final. Entonces los liberales se embarcan en el proyecto de decir: no, aquí no vamos por ningún lado, vamos a tratar de afirmar esto, especialmente los liberales populares. Claro. Y la parte se consolidaría, imagínate, con Belisario Porras entre el 12 y el 24. O sea, tuvimos ahí que 6, 8 años va yendo de un lado para otro. Por supuesto, porque me imagino que cuando Belisario Porras entra al poder sí llega a la consolidación de un Estado nacional como tal y de la identidad del panameño como tal. Entonces usted dice que mientras 1903 hasta 1910-12 aproximadamente estábamos en el vaivén, si nos movíamos por allá o nos consolidamos como nación, sustentado en intereses económicos principalmente, ¿no? Ser Sí. un Estado de Estados Unidos que era la élite que, entre comillas, nos independizó. Pero mira, ahora, eso hay que entender que es un proceso. Por ejemplo, en 1918, el presidente Ciro Urriola suspende las elecciones argumentando que el ambiente de guerra mundial no es propicio. Y por supuesto los liberales porristas van al ataque, los gringos intervienen, dice: hay que hacer elecciones. Y esa elección se hace el 18, prácticamente convocada, supervisada y contada por los gringos. Contada por los gringos. Wow. Se llama, o sea, hay un grupo ahí que para mí está contando, pero los gringos están vigilando el conteo. Ah, sí. Y tú sabes que en este país el que contaba era el que decidía. Entonces, aquella época todavía se votaba por diputado y el diputado elegía al presidente. Justamente a partir del 20 eso va a cambiar, por una reforma que se había hecho anteriormente, se firmó en el 18, pero hasta el momento en la Asamblea. Y el embajador de Estados Unidos sugiere que uno de los hermanos Arias, ¿ya?, sea el candidato. Muy bien. No, el oligarca. Los oligarcas. Sí, Francisco Arias Paredes sea el candidato. Francisco. No, en eso Francisco Arias, papá de Francisco Arias Paredes, Ajá. iba a ser el candidato. Y la plataforma política de Francisco Arias Paredes, de Francisco Arias, perdón, pero era Francisco Arias Feró, era la anexión. Esa era la línea. Esa era la línea política, era la anexión. Ese es un proyecto. ¿Y qué pasó? Belisario Porras y la otra gente pues lo aceptaron y le quitaron la cama y todo el proyecto gringo se vino abajo. O sea que estuvimos a punto de que si tuviéramos un presidente hubiéramos... O sea, hubiera renacido el proyecto abiertamente anexionista con alguien que lo favorecía. Claro. Así que te das cuenta que estamos hablando de que esto no es muy fácil. El enemigo son los gringos, o por lo menos son nuestros amigos y nuestros enemigos a la vez, una cosa contradictoria. Y por ello es que Belisario Porras afirma la identidad panameña siguiendo a Rodó con el Ariel. Aquella polémica entre Calibán y Ariel. Calibán es el materialismo norteamericano y Ariel es el espiritualismo latino. Y comienza a darle otra vez, abre las puertas a la cultura española y refuerza aquello de Balboa y la humanidad. Tratando de tomar distancia. Claro, vamos a separarnos los gringos del español. Ah. Porque aquí, para 1914, casi todos los negocios, 14, 15, 16, casi todos los negocios de la Avenida Central, que es el pulmón económico del país, están en inglés. Claro que sí. La idea fue retornar al español y por ello un poco del retorno al hispanismo, incluso se queda reflejado con el papel que se da a la Sociedad Española de Beneficencia y una organización iberoamericana que manejaba el Vacio García, que solo con ello que se logra que el gobierno español done el monumento a Balboa que está en la avenida Balboa,
y además esa organización es la que montaría posteriormente el monumento a la hispanidad, que es la estatua de Cervantes con Don Quijote, que hoy en día se encuentra al lado de la colina de la Universidad de Panamá, pero que originalmente estaba en lo que hoy es el Parque Porras, es el Parque de la Hispanidad. Claro. ¿Ya? Claro, Entonces, claro. o sea, que Porras es un nuevo barrio buenísimo, le regalan a la Embajada Española un espacio enorme, y además el parque enorme que está ahí se lo cede para que sea el Parque de la Hispanidad, y ahí se coloca este monumento. Muy bien, muy bien. Interesante, muy interesante. Bueno, entonces definitivamente, ¿qué hacemos para recuperar y que nuestra juventud entienda estos procesos como tal? Es difícil porque los medios de comunicación oficiales, tú los ves y toman esto como día de fiesta, charada, relajo, fiesta más que nada. Y hemos tenido una desviación terrible y costosa. Estos desfiles son costosos. No debe haber, toda esa parafernalia, que absolutamente es un país civil, debía ser, vamos a desfilar con el uniforme de la escuela y se acabó, punto. ¿Ya? Es que la banda de guerra norteamericana de los grandes colegios van pues, vestidos con esta charretela y queremos hacer nuestra banda como la norteamericana. Sí, está. Sí, sí, es eso. El desfile, usted mira uno norteamericano, mira de acá, es prácticamente Sí, igual. es que desfilaban los gringos en la zona del canal y con su banda militar y las bandas colegiales, y nosotros fuimos vivos, vamos a hacerlo acá. Y lo reproducimos primero con las escuelas privadas de Panamá y Colón, y luego eso pasó a las públicas casi en la década del 70, y comienza su desfile con esa parafernalia. No es que no lo hubiera antes, pero se consolida en la década del 70 que todo el mundo reproduce ese modelo. Cuando ya está el 60, el desfile era con uniforme y alguien en la banda pues medio disfrazado así, pero la mayoría no. Pero era el modelo griego que lo traemos acá. Ahora, Quizás se deba a que se hacía el desfile el 4 de julio en Panamá. Entonces lo copiamos. Lo copiamos ya. Lo copiamos. Ahora, lo que decía en este caso, o sea, el evento o la lucha que generó en los imaginarios de diferentes generaciones, desde 1903 principalmente hasta las primeras reversiones y que se consolida con el 9 de enero de 1964. Esos eventos concluyen en la reversión del canal en 1999. ¿Cuál es la bandera que recupere este nivel de identidad, este nivel que nos consolidaba como tal y que nos daba un símbolo frente a el imperio norteamericano y frente a la necesidad de ser totalmente independiente? Panamá, un solo territorio, una sola bandera, se consolida en 1999. Después de ahí, pareciera que no hay eventos que consoliden a la población en tanto un imaginario como tal, que le permita la recuperación y la importancia de esa historia como tal, a tal grado que en lo institucional como tal, hoy tenemos el problema de la no obligatoriedad de la historia o del rechazo a la salida principalmente de las relaciones de Panamá, la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Entonces, ¿esto no es un efecto para esa pérdida de identidad? Yo creo que es el causal, ¿verdad? Quizás debamos recordar algo. En los últimos años de la crisis política de la década del 80, el régimen de Noriega recurrió al nacionalismo como instrumento político de justificación. En mi opinión, extraordinariamente hipócrita, porque él había sido patrocinador de las políticas guerreristas de Reagan en el Caribe y Centroamérica, así que no sé hasta dónde fuera patriota. Sí, era un instrumento de control de poder. Yeah. Lo importante de esto es que cuando a él le dan el golpe, se deslegitima el nacionalismo. Cierto. Es más, la figura de él, digamos, ensucia lo puro del concepto de nacionalidad como tal, de nacionalismo, perdón, como tal. Exacto. Entendemos que el nacionalismo es una corriente ideológica, una definición de los símbolos nacionales, como lo queramos, ¿no? Pero lo importante para aquí es que a partir de ese nuevo gobierno, que cae con Indara, etc., el tema de lo nacional se viene abajo. Sí, exacto.
¿ya? Y no hay interés en la seguridad nacional, porque si cerramos la nacional estamos peleando con los gringos y nosotros se lo debemos a los gringos, más de 4 cosas. Y luego llega el presidente Pérez Valladares, y el presidente Pérez Valladares llega con tantos compromisos que llega a cumplir la agenda neoliberal y a él no le interesa el nacionalismo para nada. Yo casi podría decir que él llega a cumplir una agenda que favorece al capital financiero. Claro, Así que el nacionalismo no le interesa y de ahí para adelante nadie le interesa el nacionalismo para nada, no es un instrumento. por supuesto. Bueno, hoy habla de esto la nueva generación y no lo entiende. No entiende.